Dios les bendiga, es un placer saludarles una vez más en su clase Cuidado Bíblico de las Almas en la Escuela de Ministerio Pastoral. Gracias a Dios por un día más y gracias a Dios porque estamos aquí listos para poder ofrecerles una vez más esta clase. Recuerde, este es el segundo periodo de Cuidado Bíblico de las Almas 2. Esta clase tiene dos periodos. El primer periodo que consta de seis semanas y el segundo periodo que también consta de 6 semanas. Un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, la unidad 6, Amores en Problemas. Esta clase que vimos la semana anterior está relacionada con situaciones matrimoniales. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana anterior. Amores en problemas, vimos matrimonios en conflictos, cuáles son las presiones cotidianas que desgarran el amor, el distanciamiento, el desafecto, cambiando nuestras penas por una nueva vida, amor y seguridad y unidos con un propósito. Recuerde que el fundamento de esta asignatura es darle a los hombres y mujeres de Dios que están guiando almas, que tienen la asignación del Señor para cuidar de las almas, las herramientas necesarias para un buen trabajo. Herramientas pastorales que tienen que ver con consejería, que tienen que ver con doctrina, que tienen que ver con acompañamiento. Cuidado Bíblico de las Almas le entrega a usted algunas herramientas que tienen que ver con el acompañamiento bíblico de las ovejas. En entregas anteriores estábamos recordando las preguntas de la mayéutica, las preguntas que se deben de responder cuando nosotros estamos en alguna temática. Entre esas, el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Si usted responde a esas preguntas en cualquiera de los temas que elija trabajar o tratar, usted va a tener una mayor claridad sobre lo que quiere hacer. Entonces, ¿quién pastorea? Vimos las cualidades del pastor. ¿A quién pastorea? Las características de la oveja. ¿Cómo es la oveja? ¿Cómo es la persona que usted está tratando? Su estado de ánimo, su vida espiritual, su crecimiento interior. ¿Quién es? A quién se pastorea, quién pastorea, a quién pastorea y cómo pastorea. El cómo pastorea tiene que ver con el enfoque, con la línea que usted tiene. Recuerde que también recordamos que hay dos tipos de consejeros, así como hay dos tipos de pastores. Son los directivos, aquellos que quieren que todo se haga al pie de la letra, como ellos lo expresan, y los no directivos. ¿Cuáles son los no directivos? Aquellos que saben que las personas que nosotros aconsejamos tienen que tomar sus propias decisiones. El consejero o el pastor de enfoque directivo siempre va a tener la necesidad que las personas le pregunten. Y esos ministerios con enfoque directivo siempre van a tener ahí a personas débiles, porque no va a haber formación. Pero la no directividad, un consejero no directivo es aquel que le da las herramientas al aconsejado para que éste aprenda a tomar sus propias decisiones. En el caso de la consejería matrimonial, debemos de entender de que nosotros no somos dueños de las personas, no somos dueños de las ovejas. Nosotros las guiamos, pero el verdadero pastor es Cristo Jesús. Y ellos necesitan formarse. No siempre el consejero o el pastor va a estar ahí a 24 horas. Y a veces con situaciones tan pequeñas que se pueden resolver en casa, que se pueden resolver. Pero cuando nosotros no
formamos a las personas y las hacemos dependientes de una consejería, siempre vamos a estar cargados de trabajo. Dele las herramientas a sus aconsejados para que puedan desarrollar su vida. Y entre menos intervenga usted, significa que más está creciendo la persona. Matrimonio sin problema. Un viaje hacia la integridad del matrimonio. Recordábamos el concepto de matrimonio. Problemas en el matrimonio, hay que distinguir cuáles son los problemas, en qué problemas yo debo intervenir de manera directa y en qué situaciones no. Recuerde que estamos viendo este tema desde la perspectiva del consejero, no de la perspectiva del aconsejado. Avanzar hacia la colaboración relacional, apoyo mutuo. En este sentido, apoyo mutuo de las dos partes en el matrimonio. Estamos recordando, usted puede ir a nuestra página de YouTube, usted tiene el enlace de esta temática, el enlace de la clase anterior. Vimos dos pasajes importantes. El fundamento del matrimonio, que se da en Génesis capítulo 2, y cómo debemos de vivir el matrimonio. Pero ya vimos todo eso, solo lo estamos recordando la temática anterior. Además vimos sesiones cotidianas. Vamos a iniciar de aquí. Finanzas insuficientes. Cuando no se puede administrar bien la finanza. A veces cuando se administra bien el dinero, lo poco puede alcanzar. Pero cuando no se administra bien, lo mucho nunca va a alcanzar. Debemos aprender a administrar nuestras finanzas. Este problema que cada día se da más común en medio de las relaciones cristianas, no debería de darse. La pornografía, personalidades o intereses. Usted debe aprender a conocer la personalidad y el interés, los intereses de su cónyuge, cómo tratar a los hijos, el ataque de Satanás contra lo que Dios valora. ¿Qué es lo que Dios valora? En el matrimonio, Satanás siempre va a atacar eso. El pasado duele causando problemas actuales. El pasado no es pasado si todavía nos afecta. En el sentido figurativo, hay que aprender a soltar el pasado. Hemos hablado en las diferentes asignaturas del proyecto de ministerio pastoral, muchas veces sobre la necesidad de soltar el pasado. Otro problema que deteriora las relaciones de matrimonio es el egoísmo. Cuando una de las parejas, uno de los miembros del equipo siempre piensa en sí mismo. Y cuando nosotros nos levantamos falsas expectativas de la persona que está con nosotros. Así que esas presiones cotidianas debemos de irlas destruyendo. También hablábamos en la clase anterior sobre los 4 jinetes del Apocalipsis en el matrimonio. ¿Cuáles son esos 4 jinetes del Apocalipsis en el matrimonio? La crítica destructiva, ¿verdad? La crítica con odio, la crítica con mala intención, el desprecio o el menosprecio. ¿Qué es el desprecio? El desprecio es tener un valor, darle un valor menos a una persona, menos de lo que merece. ¿Quién es para usted su cónyuge si usted es un hombre? ¿Qué decía el Cantar de los Cantares acerca de la esposa, el esposo o el novio refiriéndose a su amada? Decía, como lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. Miren, eso no es menosprecio, no es desprecio, es darle el lugar que se merece. Como lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. ¿Y cuál era la respuesta de ella? Como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Eso no es nada de menosprecio, ¿verdad? Cuando nosotros menospreciamos o despreciamos a las personas que tenemos al lado,
Entonces, lo que provoca es que esa persona esté a la defensiva, que siempre esté pensando. Estamos llamados a rescatar nuestro matrimonio. Dios quiere de nosotros matrimonio firme. Primero, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que lidera una congregación, lo más seguro es que usted esté casada, que usted esté casado. Lo más lógico es que usted lo esté. Y a pesar de que su matrimonio no es perfecto, a pesar de que su matrimonio necesita ser guiado por el Señor, usted debe ser un ejemplo. Un consejero cristiano debe ser un ejemplo. Un psicólogo, como consejero, no está llamado a ser un ejemplo, pero un pastor como consejero sí está llamado a ser un ejemplo. Le voy a repetir, desde el punto de vista del desarrollo psicológico, un psicólogo no está llamado a ser un ejemplo en su matrimonio, porque cuando cierra las puertas de su consultorio, su vida se vuelve privada. Un psicólogo no está llamado al 100% a ser un ejemplo, porque cuando cierra las puertas de su consultorio, comienza su vida privada. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios que pastorea y por ende es un pastor consejero, no se puede ser pastor sin ser consejero. Ese pastor no cierra las puertas de su consultorio. Es una puerta abierta. Es una carta abierta. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Por lo tanto, nuestro matrimonio, nuestra familia, debe ser un buen ejemplo para que nuestra consejería sea eficiente, sea eficaz. ¿Se puede ser consejero sin ser pastor? Sí se puede. Pero no se puede ser pastor sin ser consejero. Y para ser consejero eficiente, debemos de tener un testimonio reluciente. Mire qué bonito se escucha, pero qué difícil de hacerlo realidad. Así que trabaje en su vida interior, trabaje en su vida matrimonial. Y esa será la mejor manera de dar un ejemplo como consejero, como ministro de Dios. Ahora vamos a una siguiente unidad, unidad número 7, que tiene como tema consideraciones personales y profesionales. Recuerde, diplomado en teología pastoral, en la asignatura Cuidado Bíblico de las Almas. Somos Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. Somos MEC en su rama virtual. ¿Qué son los temas que acá tendremos que tomar en consideración? Las consideraciones personales y profesionales, conocimiento, la parte de doctrina, habilidades de ayuda, el corazón, mire, ese es un subtema, errores en la consejería, el dolor, cómo trabajar el dolor, la consejería como discipulado, habilidades fundamentales, impedimentos comunes para la sanidad. Algunos de estos temas tocaremos, otros solo los enunciaremos. En este caso estamos enunciando los temas de la unidad número 7. Usted tiene el material a su disposición, así que le motivamos para que lo busque, para que lo trabaje, para que lo estudie,
para que haga las actividades que nuestra plataforma virtual contiene. En este momento vamos a ir a la primera área en el subtema, conocimiento. Hay 3 elementos que debemos entender del conocimiento: los aspectos del conocimiento, el conocimiento personal y las escrituras. ¿Por qué es importante el conocimiento? ¿Qué dice Oseas 4:6? Usted se acuerda, ¿verdad? ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Usted conoce la palabra conocimiento. Uno de los elementos más importantes para ayudar a otra persona es el conocimiento. Entonces, ese aspecto del conocimiento va dirigido en 2 áreas. El conocimiento que debemos de tener acerca de la persona que estamos aconsejando, número 1. Y número 2, el conocimiento de las escrituras. Debemos conocer a la persona que vamos a aconsejar y debemos conocer la herramienta principal que se utiliza en la consejería. ¿Cuál es la herramienta principal? La palabra de Dios. ¿Y a quién la vamos a utilizar? Al aconsejado. Por lo tanto, debemos de conocer a la persona que estamos aconsejando. En primer lugar, simplemente obtener una conciencia del comportamiento humano. Debemos de conocer el comportamiento humano en manera general y debemos de conocer el comportamiento del humano en manera específica, del humano que estamos trabajando. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? Necesitamos hacer observaciones, necesitamos asimilar esas observaciones, pero necesitamos estudiar a la persona. No desde la psicología, recuerde, no desde la psicología. En algunas ocasiones la psicología será una herramienta, pero debemos elegir las áreas y los enfoques psicológicos que pueden ayudarnos. La psicología se puede convertir para el consejero cristiano una herramienta, siempre y cuando el consejero entienda cuál es la base filosófica, doctrinal de ese enfoque que usted está utilizando. Para eso también debe saber que es un enfoque en psicología. Hay enfoques de la personalidad que, aunque son muy utilizados en psicología, desde el aspecto pastoral no nos sirven. Entonces, ¿qué elementos debemos utilizar de la psicología si decidimos que algunos elementos de la psicología sean herramientas para nosotros? Debemos de ser muy selectivos. Pero la mejor manera de conocer a una persona es bajo el espejo de la palabra. Aprenda sobre el conocimiento de las escrituras. Uno de los objetivos con la Biblia era simplemente esto: mostrar cómo la palabra realmente cobró vida cuando habla sobre asuntos personales, entre esos como la ira. O sea, si usted va a tocar algún aspecto de la ira, de la falta de control de una persona, váyase a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre tal elemento? Si usted va a tocar algo de una persona y ese algo que va a tocar tiene que ver con problemas de baja autoestima, usted puede ir allá a las doctrinas, a los enfoques de Carl Jung, por ejemplo, o de Adrian, de Roger, por ejemplo, de cualquier otro teórico de la personalidad. Puede usar el psicoanálisis, pero debe de entender que muchos de estos enfoques de la personalidad no son compatibles con lo que la Biblia dice. Por lo tanto, la mejor herramienta para dar una consejería cristiana es la palabra de Dios. Imagínense hablar de los enfoques de Skinner. Le invito a que haga un repaso de fuera de clase para
investigar estos personajes o estos enfoques de lo que yo he hablado. Pero no son los personajes psicológicos de la personalidad, ni son los enfoques. Es la palabra de Dios la que tiene que tomar la autoridad, el lugar que le corresponde. Por lo tanto, en el aspecto de conocimiento, si usted no sabe, si usted no conoce sobre la persona y sobre la herramienta a utilizar, va a tener usted una debilidad como consejero. Conocimiento de la persona y conocimiento de las escrituras. La Biblia da todos los elementos que un consejero cristiano necesita. Conozca a la persona que aconsejará. También tenga conocimiento de la persona a la que ayudará. Aprenda sus fortalezas. Conozca sus esperanzas, sus sueños, sus aspiraciones, así como sus desafíos. La mayoría de las personas acuden a usted y pasa la mayor parte del tiempo hablando de lo que les preocupa. Para eso establezca objetivos claros. A veces establecemos objetivos que están tan lejos que nadie puede alcanzar esos objetivos. Un consejero debe ir progresivamente, paulatinamente. Establezca los objetivos realizables. Los objetivos deben ser claros, comprensibles. El aprendizaje permanente. Ayude a otros a traducir su cambio actual en principios para el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Nosotros siempre estaremos aprendiendo. Siempre. Así que entienda que usted mismo como consejero debe de aprender. Usted nunca dejará de aprender. Vamos a ver algunas habilidades de ayuda. Esas habilidades son personales y profesionales. ¿En qué sentido personales? Que usted debe ir mejorando en su carácter, en su forma de ser, en su vida como persona, pero también en sus herramientas profesionales. Aprender, vamos a ver cuáles son esas ayudas. Entonces, nosotros debemos de crecer personalmente, esto habla de lo interior, y profesionalmente habla de lo exterior. ¿Cómo debemos crecer? Interiormente, hablando de la persona, de mi carácter, y profesionalmente, hablando de mis herramientas, de mis capacidades. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Saber escuchar. Generalmente somos buenos para hablar, nos encanta hablar, nos gusta hablar, pero somos pocos para oír. Uno de los elementos esenciales en un consejero eficaz es que sabe escuchar. El buen consejero habla menos de lo que escucha. El buen consejero, escuche bien, está escuchando, ¿verdad? Porque usted es un consejero. Por lo tanto, aprenda a escuchar. ¿Cómo va a determinar? Hagamos una práctica de que escuchó. Mencióneme dos aspectos importantes sin apagar o sin detener la grabación, sin hacer trampa, ¿verdad? No detenga la grabación y vaya hacia atrás. No vaya a hacer eso. Pero dígame cuál fue el subtema anterior que toqué. ¿Cuál fue el subtema anterior? Los dos subtemas anteriores, ¿cuáles fueron? ¿Sabe escuchar? Porque si usted no sabe escuchar, no aprende a poner atención, le va a costar esa área, porque la habilidad por excelencia de un buen consejero es que habla menos y escucha más. Escucha más de lo que habla. Deje hablar al aconsejado. Deje que se desarrolle. Porque es escuchándolo que usted lo va a discernir. Que usted lo va a conocer. ¿Se recuerda? ¿Ya se recordó cuál era el subtema anterior? Habilidades personales. ¿Cuál es el subtema anterior? Mire, conocimiento personal. Este es uno de los temas. ¿En qué consiste el conocimiento personal? En distinguir a la persona que usted va a aconsejar. ¿Y cómo la va a distinguir? Escuchándola. Al escucharla vas a ver sus inquietudes,
sus tristezas. Pero si usted se pierde en el limbo mientras está hablando la persona, usted solo ve que los labios se le mueven a la persona con la que usted está desarrollando consejería. Otro elemento muy importante es aprenda a anotar. Aprenda, lleve una libreta de consejería. Este otro aspecto de la consejería bíblica, que es el discernimiento, tiene mucho que ver con los dones del Espíritu Santo. No podemos, oiga lo que le voy a decir, no podemos hacer un lado los dones del Espíritu Santo en la consejería. Uno de los dones del Espíritu Santo es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus. Te lo repito, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. En algún momento, cuando estudiamos los 9 dones del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 12, hicimos una desglose de esos 9 dones en 3 categorías. Dones de poder, dones de pronunciación y dones de revelación. Hay 3 dones que nos van a servir en la consejería cristiana. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Discernimiento. Hay una característica en nuestro ser interior que se llama intuición. La intuición, que es un desarrollo de la madurez espiritual de un cristiano, se compagina de una manera exacta con el don de discernimiento en espíritu, de espíritu. Discierna. Algunos de sus aconsejados le van a... Unos otros van a exagerar. ¿Cuál es la mayor, no vergüenza, la mayor tristeza de un consejero cristiano? Que sea engañado por el aconsejado. Mire, el mayor problema en un consejero cristiano es que caiga en la trampa del aconsejado. Muchos aconsejados vienen, bueno, casi todos, ¿verdad? Vienen dañados del alma, vienen con situaciones de confusión y vienen haciéndose la víctima. Por eso vamos a ver más adelante el problema de victimizarse o victimizar a alguien. No victimice usted a su aconsejado, porque le está dando herramientas para la manipulación. El gran problema de un consejero es caer en la manipulación del aconsejado. Saber si lo que está diciendo es verdad o es mentira. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde el aspecto psicológico podemos encontrar muchas herramientas. Pero esta no es una clase de consejería psicológica, esta es una clase de consejería pastoral. Las herramientas que usted tiene como hombre de Dios, como mujer de Dios, son potentes para descubrir y discernir la manipulación en el aconsejado. El don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu. Y quiero ir más allá, porque estamos viendo la consejería pastoral. Esto no se ve en psicología. Esto que estoy diciendo no tiene que ver con psicología, pero hay muchos, probablemente se va a encontrar usted con muchos o con algunos aconsejados que están manipulados por influencias espirituales, por espíritus inmundos. Entonces, demonios o espíritus inmundos manipulan la conciencia del aconsejado. ¿Cómo lo va a discernir usted? La consejería no solamente es humana, la consejería no solamente es natural. Tras de una consejería se esconden situaciones espirituales y en algunos casos demoníacos. La consejería cristiana pastoral no solo tiene que ver con el alma, también tiene que ver con influencia. En algún determinado momento, el consejero se transforma en liberador. De hecho, en la liberación, una de las habilidades desarrolladas de un liberador es que también es consejero.
Porque antes de someter a una persona en un tiempo de liberación, primero la escucha en consejería. Entonces, un liberador debe también ser consejero. Como consejero debe tener herramientas. Hay cosas que son del alma, pero hay cosas que son manipuladas por espíritus inmundos. Por eso debemos de tener discernimiento de espíritu. Aunque el material no lo dice, un consejero debe ser un hombre de oración, una mujer de oración, una mujer con intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con Dios, intimidad con la palabra, porque es la palabra de Dios y la unción y la gracia del Espíritu Santo que le dará las herramientas necesarias. ¿Cuál es otra característica de un consejero? El silencio, en muchos aspectos, ¿verdad? El silencio y el saber escuchar es prácticamente lo mismo, pero a veces nosotros estamos en silencio y nuestra mente perdida mientras el aconsejado está expresando el silencio con la escucha activa acompañada del silencio. Mire el otro elemento, fomentar la acción divina, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo está detrás de una buena consejería y Él es el que la dirige. Déjese guiar por el Espíritu Santo. No, no dependa de herramientas de la psicología para ser un pastor consejero, una pastora consejera. Dependa de la Biblia, dependa de los dones del Espíritu, dependa de la intuición. ¿Cómo se desarrolla eso? Dándole la oportunidad al Espíritu Santo que a usted le use, porque una consejería eficaz va acompañada de oración, de orar. Si su denominación le ha enseñado a usted a imponer manos, imponga manos. Si le ha enseñado en que no, pues ore, pídale a la persona, no termine una consejería sin antes haber orado. Que la persona se vaya ministrada. Y también le aconsejo, no la inicie si primero no ora. La oración debe ir acompañada. Si no se puede orar juntamente con la persona, usted ore antes, Señor, dirígeme, guíame, dame la sabiduría. Una palabra suya guiada por el Espíritu Santo puede cambiar la vida de alguien. Una palabra suya puede evitar un divorcio. Una buena consejería puede evitar un adulterio, una fornicación, una infidelidad. Una consejería suya puede evitar que alguien se suicide, que alguien aborte. Por lo tanto, usted debe saber que debe ser guiado por el Espíritu Santo. Debe ser guiado por el Espíritu Santo. Este material está a su disposición. La clase es de suma importancia para nuestro desarrollo. Debe saber que generalización de que ese tipo de problemas que usted está tratando con esa persona en específico, hay muchos más que lo están viviendo. Hay muchos más. Hay generalidades que usted debe saber cómo tratarlas. ¿Qué otras situaciones debemos de ver en la consejería? O algunos otros problemas. El sentido de rescatar, ¿verdad? Volvernos nosotros con ese sentido de yo soy el superhéroe. Usted va a dar la consejería, pero la persona a la que usted está aconsejando debe de abrir el entendimiento y ella debe salir con la ayuda de Dios. Usted solo es un instrumento. Usted solo es un instrumento. La excesiva sinceridad, ¿cómo así? A veces somos muy planos en decir, muy llanos en decir las cosas, ¿verdad? Tenga intuición, tenga asertividad. Las cosas se pueden decir con sinceridad, pero la sinceridad sin asertividad nos va a llevar a cometer errores. Si una mujer adulteró, fue infiel, usted debe saber si es y esa persona le cuenta a usted. ¿Cómo va usted a indicarle
si esa persona tiene o no tiene que expresárselo a su esposo, a su cónyuge. Esas son cosas que el aconsejado debe decidirlo, si cuenta o no cuenta. Pero usted no debe ser quien incite al aconsejado a expresar esas faltas de orden conyugal de forma abierta. Porque eso puede generar otras cosas, otras consecuencias. Usted debe ser muy asertivo en eso. La excesiva sinceridad puede provocar más muertes que vida. Y el consejero debe ser un hombre una mujer u un hombre que lleve vida, no que lleve destrucción. Si su sinceridad trae destrucción y muerte, su sinceridad no fue efectiva. Su sinceridad no fue bien guiada. Hay personas que dicen, yo caigo mal por decir la verdad. No, no siempre. A veces caemos mal por decir la verdad de manera incorrecta. A eso se le llama asertividad. La sinceridad sin asertividad se convierte en una arma y no en una herramienta. ¿Cuál es la diferencia? Un arma destruye, mata, saca sangre. Una herramienta construye, edifica. El martillo es una herramienta porque clava, pero se puede convertir en un arma porque golpea, porque destruye. Su sinceridad mal distribuida, mal guiada, puede traer muerte y destrucción. Su sinceridad con asertividad va a traer vida. Asuma el rol que le toca. Asuma el rol de consejero de una manera correcta. No se enoje si las personas a las que usted aconseja no hacen lo que usted dice, ni les reproche vulgarmente. Usted solo es un vaso, usted solo es una herramienta. Deje que la persona decida por usted mismo. Porque así es como ellos van a aprender. Que la persona, tanto el aconsejado como el consejero, no caiga en el pánico, ¿verdad? El miedo es destructivo. Aprender a ceder a las demandas. ¿A qué demandas vamos a ceder? ¿A qué demandas no vamos a ceder? Falta de empatía es uno de los grandes problemas que se involucran en la consejería. A usted lo van a buscar como consejero cuando usted tenga empatía. Recuerde, la palabra técnica en consejería y en psicología y ahora en la vida diaria es empatía. La palabra correcta es compasión. Un sinónimo correcto para empatía es compasión. La empatía es ponerse en los zapatos de los demás, sentir el dolor del otro. La compasión es eso, amar a la persona en dolor. Y esto es sumamente importante. No se involucre emocionalmente más allá de lo que le corresponde. No se lleve el problema a su casa. Amado consejero, el gran déficit en la consejería pastoral es que los pastores se llevan el problema a su casa. Entrégueselo a Dios. Los problemas y máxime, ¿verdad? Si es un líder básico en el trabajo ministerial que sirve en la obra de Dios, usted se lleva el problema a su casa. Y ya no durmió. Tal vez usted le dio una palabra acertada, una palabra certera al aconsejado y quedó con paz y se fue. Y gracias, Señor, por tu sierva. Gracias, Señor, por tu siervo. Pero usted quedó tronado. Usted quedó con insomnio, recordando lo que contó, pensando que está en peligro no solamente la vida de aquella persona, sino el trabajo en la obra que esa persona haga. Aprenda a descansar en Dios. Los problemas no son suyos. Se los contaron a usted, pero no son suyos. Aprenda a hacer la diferencia entre lo que le va a cargar y no le va a cargar. No se lleve los problemas de los aconsejados a su casa. No cargue a su esposa, no cargue a su cónyuge, no cargue a sus hijos. Se lo digo por experiencia, amado hermano. A veces nosotros destruimos más de lo que edificamos a nuestra familia cuando involucramos
nuestras emociones en la consejería, en la situación de iglesia, porque toda esa carga la llevamos a la esposa. Y después nuestro cónyuge está cargado, nuestros hijos están recibiendo el impacto emocional que nosotros estamos experimentando. Ayudemos a nuestra familia cuando no les involucremos emocionalmente. Hay cosas que si usted cree que no las debe de contar, no las debe, es parte de la consejería, no lleve los problemas de otros a su casa. Dios tiene el control. Aprenda a lidiar con el dolor y que las personas que usted aconseja también lidien con el dolor. Recuerde, no todas las veces el dolor es malo. El dolor puede funcionar en nuestras vidas. La humillación a veces es necesaria. El dolor, cuando nosotros no lidiamos con el dolor nos victimiza. Oiga, voy a buscar ahorita, no lo tengo a mano, pero voy a buscar en la Biblia Jeremías, no, Lamentaciones, capítulo 3. Cuando veamos el dolor. David en un salmo, antes de irle a Jeremías, David en un dijo, bueno me es haber sido humillado. 119. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es dolor. El dolor nos acerca a Dios. El dolor es una herramienta utilizada por Dios para el dolor. Debemos de trabajar con el dolor en las personas. Se me cerró el volumen, no sé cuánto tiempo estuvimos sin volumen, ¿verdad? Así que ahí después nos vamos a dar cuenta. El dolor, hermano, nos sana. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos. Eso dolor solamente se cierra, no sé por qué sin querer se me cierra la porción en la Biblia. Vamos a verla de nuevo. Capítulo 40. 2 veces se me han cerrado y al cerrarse también se me apaga el volumen. Se me cierra el volumen. Tenemos que escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Mire, el dolor nos acerca a Dios. El dolor hace que nosotros reflexionemos. Ahora, si aprendemos a lidiar con el dolor, entonces no nos vamos a victimizar. Tenga cuidado con que las personas que usted está aconsejando se victimicen. Ya hubo una sola víctima. En el mundo ha habido una sola verdadera víctima. Esa víctima se erigió como Cordero de Dios allá en el monte de la calavera. Extendió sus brazos. Esa es la única víctima. Cuando usted esté viendo que un hombre, por más sufrimiento que tenga, no lo guíe a la victimización, porque si se victimiza, no sale de la crisis. Que aprenda a superar el dolor, que aprenda a sufrir, a superar las circunstancias negativas y así poder hacer que cambie de dirección. Vamos a ver la última diapositiva antes de terminar.
Implementos comunes para la sanidad. Mire, merezco lo que... Ahí está como una oración simple. Vamos a pasarlo como pregunta. A veces, ¿merezco lo que me está pasando? No está como pregunta. Interiorizar el dolor y la ira. Ese es el problema. Bueno, eso. ¿Cuál es el problema? Es cuando nos hacemos la víctima, ¿verdad? Merezco lo que me está pasando. A veces sí, ¿verdad? Hay que entender. A veces sí. A veces sí se merece y si se merece, que lo aprenda a vivir. Pero si no se merece, que no se haga la víctima. Como dijo la señora, ¿verdad? La víctima. Interiorizar el dolor y la ira. ¿Qué es lo que pretende manifestar el documento que estamos trabajando? Que no se encierre, ¿verdad? Que no deje que el dolor, que el dolor lo saque, no que lo deje dentro. El dolor es bueno, pero fuera, exteriorizarlo. Pero si lo interiorizamos, entonces la herida no sana. Y la ira mal controlada se vuelve, el dolor y la ira metidas adentro y no sacadas, ¿entiende? El dolor y la ira ahí interiorizada se vuelve en venganza, se vuelve en una actitud mala. El dolor y la ira para adentro, así, ahí agarrada, reprimidos. Oiga bien, el dolor y la ira reprimidos nos hace vengativos. La vergüenza nos destruye. Cuando no soltamos y nos quedamos dañados. Ahora, cuando el sufrimiento y el dolor son sanos, cuando estos son correctos, cuando estos alivian. Bueno me es haber sido humillado. Vamos a terminar con este pasaje. Voy a buscar en este momento, si mal no recuerdo, este pasaje no lo tenía en consideración, pero nos vamos a ir al Salmo 119. En una de sus porciones, David el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Lo voy a poner por ahí. Bueno haber sido humillado. Ya lo vamos a buscar. No lo tengo a mano, pero lo vamos a buscar. Y se lo voy a dar. Bueno me es haber sido humillado. El dolor, hermanos, fuera del corazón. El dolor exteriorizado nos quitan la amargura. El dolor exteriorizado nos quita la amargura. Pero el dolor interiorizado, el dolor que se reprime, el dolor y la ira reprimida trae destrucción. El dolor y la ira reprimida trae destrucción. Salmo 119, 71. Me había pasado. Salmo 119, 71. Como dice, y con esto terminamos esta clase. Bueno me es, ya lo tengo, ya lo encontré, me costó encontrarlo. Bueno me es haber sido humillado. Lo voy a compartir, voy a cambiar, lo comparto y con esto nos quedamos. Mire, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Lo tiene ya? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué le cerramos con esto? Por lo que habíamos dicho. El sufrimiento trae alivio cuando dejamos que Dios trabaje en el dolor. Conviértase en un buen consejero. Conviértase en un buen consejero. No sea un hombre directivo, una mujer directiva. Deje que las demás personas tomen decisiones. No tome decisiones usted por él. Dele las herramientas para que ellos tomen decisiones.
Fue un placer compartir con ustedes. Dios me les bendiga y nos vemos en la próxima.